En el área de práctica del lenguaje me voy a referir al eje de enseñar y aprender en aulas heterogéneas. Entendemos que el aula es un espacio donde reinan las diferencias y donde convive lo diverso. Cada estudiante tiene su propio recorrido y su propia forma de construir sentido respecto del objeto de conocimiento, y el desafío en el aula del docente es tener en cuenta esa diversidad. Para ello es necesario que en nuestra labor docente podamos prever situaciones de enseñanza y aprendizaje que sean propicias para que todos los niños que están en el aula aprendan. Esto consiste en el uso de variedad de estrategias que apelen a la flexibilidad, desde la organización del trabajo hasta la confección de las consignas, los tiempos de realización de las tareas. Bueno, y con respecto a las aulas heterogéneas, ya sea en prácticas del lenguaje, en lo que es más que nada en la alfabetización inicial, ya sea también puede ser en matemática, es fundamental que las consignas sean consignas flexibles, ¿no? Que puedan adaptarse a la diversidad de los alumnos, a la heterogeneidad de la clase. Y puedan hacerse intervenciones ajustadas de acuerdo a lo particular de cada niño o niña que se presentes en la clase. Por ejemplo, a nosotros en la práctica nos tocó en un aula de segundo año en el que habían muchos chicos que estaban en distintas etapas de lo que es la adquisición de la adquisición de la escritura y de la lectura. Y entonces nos tocó de la lectura convencional, lo que sería la escritura y lectura convencional, nos tocó hacer intervenciones ajustadas de acuerdo a la etapa en la que estaban. Por ejemplo, los chicos que no sabían los nombres de las letras, nos tocó, por ejemplo, llevar las letras móviles, empezar con su nombre, decirle esta se llama tal, esta es así, esta suena, hacer esas intervenciones ajustadas. Después con otros, ya con el grupo en conjunto, hacíamos, bueno, el dictado al docente, con cuál empieza, con cuál sigue, cómo se escribe. Y después íbamos por los bancos haciendo una intervención más ajustada con cada uno de los chicos, más allá de hacer esa intervención general. Entonces es muy interesante que los docentes podamos estar acordes y atentos a estas cuestiones. En el eje del TFO elegimos el eje educar en la diversidad los otros, nosotros. El eje trata del paradigma de la diversidad en la educación. Comienza haciendo un reparo sobre lo que implica reflexionar acerca de las connotaciones sociales y psicológicas que tiene la palabra otro. Por lo general, connotaciones negativas. El otro amenazante, el otro que es distinto, el otro que es extranjero, enemigo. La única forma de despojar a este término de esas connotaciones negativas es por medio de un pensamiento de lo común. El pensamiento de lo común se sumerge en la experiencia de la relación. Allí donde hay relación, donde hay encuentro, desaparece el otro, dice el autor. Y donde estamos juntos se vuelve innecesario y absurdo la simple mención del otro. Esto nos lleva a cambiar la idea que teníamos de educar, es decir, esa idea en la que educar era transmitir conocimiento acerca de lo otro, de la infancia, o de la juventud o de ciertas comunidades. Bueno, pudimos reflexionar acerca de la idea de educar como diálogo o conversación inédita entre desconocidos. A ese desconocido se le ofrece algo, eso que se le ofrece al desconocido es el corazón de la idea de educar, educar como donación a un desconocido. Y resumiendo, el objetivo de la educación no sería conocer al desconocido, sino seguir donando al desconocido, y educar sería un acto de donación entre dos desconocidos y sería la esencia de la inclusión. Bueno, con respecto a la diversidad en educación y cuando se habla de diversidad se habla de tanto el educador y
los alumnos, los educandos, son parte de esa diversidad, de esos otros distintos, tanto el educador como sus alumnos. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no estamos refiriéndonos a un determinado grupo, excluyéndonos nosotros mismos, ser parte de esa diversidad. Entonces es fundamental que el educador se sienta parte de esa diversidad y sienta que es también ese otro diferente y ese otro desconocido para los alumnos, para los niños, y que entre sí también son todos distintos y que eso distinto que tienen es enriquecedor, sea algo positivo para poder construir un nosotros, como se dice, un nosotros en el que pueda mediar un intercambio que sea en lo que con respecto a lo material de la educación, ¿no? Entonces, entre esto que dice que la educación es una donación, se parece más a una donación de un extraño a otro extraño, ¿no? Donde no es importante saber quiénes somos, sino es importante el vínculo educativo que se pueda construir. Bueno, con respecto a la curaduría de un recurso, las cuestiones a tener en cuenta que hemos trabajado en el aula y con el profesor de TIC son las cuestiones de la autoría, ya sea la fuente de donde sacamos ese recurso, revisar que no sea una fuente comercial, eh, revisar que sean fuentes fiables, la fiabilidad de la información que presenta y tiene que ver también con el conocimiento disciplinar que tengamos, ¿no? Revisar esa fuente a ver qué información presenta, cómo la presenta y si es adecuada, la adecuación también. Si esa información está presentada y es adecuada al grupo de alumno que tenemos, después la pertinencia con el contenido, si esa información que presenta es pertinente para el contenido que pretendemos dar, si es demasiada amplia o demasiado específica. Después, bueno, los criterios pedagógicos también serían el conocimiento del contenido del aula, los objetivos con los que vamos a trabajar o usar ese material. Después, respecto a cómo filtrar y buscar esa información en las redes, en lo que es el buscador, hay varios niveles de filtrado, un filtrado general, y en la que nos van a aparecer una colección de todos los recursos que aparezcan bajo ese nombre, después una selección y filtrado como una biblioteca, hacer una biblioteca de esos recursos que seleccionamos como más pertinentes o más adecuado a lo que queremos dar, al contenido disciplinar ese que queremos dar. Y después un tercer nivel que sería organizar y presentar aquellos recursos que vayamos a combinar para dar determinado contenido de acuerdo al aula que tenemos, de acuerdo a lo que queremos dar y a la información que ellos presentan. Y con respecto a la curaduría y edición del material, es fundamental el conocimiento, que el docente tenga el conocimiento disciplinar, también tenga conocimiento tecnológico y tenga conocimiento pedagógico para utilizar determinado recurso. Esto hacen a que la combinación de estos conocimientos puedan transformarse en un conocimiento tecnológico disciplinar o un conocimiento tecnológico pedagógico o un conocimiento pedagógico disciplinar. Bueno, y en la práctica lo hemos visto, yo lo he visto, por ejemplo, a la hora de elegir un material, hemos buscado primero el recurso, primero los contenidos que vamos a dar con respecto al grupo de chicos que teníamos y los pudimos elegir respecto de si la información que presentaba o la fuente también, lo primero que nos fijamos, y la información que presentaba era pertinente para este grupo de alumnos. Y por eso lo elegimos y algunos lo editamos, lo cortamos y tuvimos esos criterios.